en otro tipo de cirugías de tórax, cirugía plástica y más, ¿no? Entonces, esto es lo más frecuente, son pequeños ejemplos para que ustedes más o menos sepan de lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, acá hay que recordar que un nudo mal ejecutado puede ser la causa de una complicación grave, así de sencillo. Tú estás operando, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Un volvulo de sigmoides, ¿ya? Estás ligando los vasos sigmoideos. Si no ligas bien, aparentemente está bien ese momento, puede desencadenarse en un hemoperitoneo, en un shock hipovolémico, incluso en la muerte del paciente, ¿no? Entonces, por un solo nudo, ¿no? Y mal hecho. Entonces puede pasar muchas cosas, puede haber fístulas en cualquier parte, ¿no? Si vas a hacer ligadura apendicular, biliar, torácica, urológica, ginecológica, cualquiera, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de desenlace que puede ser algo muy, muy complejo y muy grave para el paciente, ¿ya? Luego, a ver, perdón, a ver, actualmente la posibilidad de alguna complicación tras un nudo, sutura o procedimiento mayor es del 1 al 3%, ¿ya? Antes este porcentaje era un poco más alto, ¿no? Normalmente se manejaba, hace unos 20 años en promedio, pues una complicación estaba entre el 3 a 7%, luego fue bajando un poco y actualmente es 1 al 3% y menos incluso todavía en algunos centros, ¿no? En el hospital, más o menos tenemos una tasa de complicación, un porcentaje de complicación, mejor dicho, entre el 0.5 a 2%, ¿no? Que es un poquito menos de lo que te hablan los textos, ¿ya? Pero este es un promedio, igual en el medio, ¿ya? Entonces también tenemos que recordar los eventos que van a favorecer algún tipo de complicación. O sea, puede haber muchos, muchos factores, ¿no? Acá incluso no lo estamos colocando, pero incluso el factor tiempo, factor tipo de procedimiento que hagas, si es una cirugía mucho más larga, mucho más compleja, pues obviamente va a ser más posibilidad de que pase algo, la experiencia del cirujano también tendría que ver en esto. Entonces, básicamente, ¿no? Lo que estamos viendo son estos 8 eventos importantísimos. Mala técnica quirúrgica a la cabeza. Si tú no haces un procedimiento o una técnica indicada para tu procedimiento o lo haces mal, ¿no? Entonces, probablemente vas a tener alguna complicación. Eso está totalmente claro, ¿no? O sea, la técnica quirúrgica tiene que ser la indicada. No podemos estar queriendo improvisar o innovar o querer hacer algo que no corresponde a un protocolo o a un procedimiento que ya está establecido. O sea, acá no existe nada nuevo, todo está conocido, ¿ya? ¿Qué tipo de sutura voy a usar en cuál procedimiento, en qué cirugía y demás? ¿Qué material? Todo. Luego, la mala decisión de suturas. Eso sí es frecuente, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Entonces, tú estás de repente en un estrés quirúrgico, estás operando, paciente que se está demorando la cirugía, está sangrando, y por ahí pues empiezas a usar suturas que no tienes que usarlas en ese momento. De repente por ahí un hilo muy grueso, o ya también un hilo muy delgado, ¿ya? O un hilo que sea de repente absorbible en un momento que tienes que usar un no absorbible. Entonces, todo eso podemos desencadenar. El tamaño de la aguja, de repente no es la correcta también. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. El tiempo prolongado de la herida también, ¿no? O sea, una herida, mientras más larga sea la cirugía, pues va a tener más posibilidad de complicación. Luego, mucha contaminación local. Entonces, obviamente, ¿no? Si hay derramamiento de contenido intestinal, fecal, orina, de repente excesivo contenido de sangre, entonces eso va a favorecer algún tipo de complicación. Luego, la diabetes, eso ya clarísimo, ustedes ya lo saben, ¿no? Que pues esto puede desencadenar en cualquier tipo de evento en pacientes diabéticos, en pacientes inmunosuprimidos, VIH, que están en tratamiento con corticoide crónico, la desnutrición, la ictericia, los hematomas, hay muchos más factores y eventos que también podemos ver que nos van a favorecer algún tipo de complicación. Luego, entonces, vamos a ver
Las complicaciones que tenemos son básicamente esas 17 más frecuentes. Puede haber algunas más, pero en el ámbito quirúrgico, pues estas son las que más se van a presentar en nuestro medio, ¿Y qué es ¿ya? lo que he Entonces visto ahí? tenemos el dolor, tenemos el seroma, la celulitis, la fasciitis, alteraciones estéticas, cicatriz hipertrófica, queloides, hematomas, sangrados, infección de sitio operatorio, eventración, dehiscencia de herida, dehiscencia de anastomosis, estenosis, fístulas, obstrucción intestinal y peritonitis. Y puede haber muchas más, ¿no? Implicaciones mucho más graves incluso, ¿ya? Que pueden desencadenar en un evento fatal en el paciente, ¿ok? Entonces rápidamente vamos a desarrollar una por una. El dolor. Entonces, acá ustedes saben que es muy importante la escala del dolor, que puede ser un dolor leve, moderado, intenso. Incluso hay tablitas, hay cuadros, hay esquemas importantes para manejar el tema o medir, mejor dicho, la escala del dolor. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar acá es obviamente que el umbral de dolor es muy variado entre paciente y paciente. Hay pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo, ¿ya? Que les ha hecho una cirugía larga, grandota y están muy tranquilos. O un umbral de dolor muy alto, ¿no? Apenas les han hecho un procedimiento chiquito y están con dolor, están con fastidio, no quieren moverse, están muy incómodos. Entonces, eso también tenemos que saber y recordar. ¿Ok? Entonces, la puntuación es muy variada. Normalmente, cuando el paciente está en recuperación de una cirugía, se le va preguntando, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiene usted de dolor del 1 al 10? Si te dice, por ejemplo, estoy en un 2, 3, entonces tolerable, ya puede subir a su piso. Esté entre 4, 6, 7, moderado, hay que agregarle un analgésico más. Si es muy intenso, entonces hay que observar al paciente y ver que algo esté pasando, ¿ok? Normalmente es leve tras una sutura o una cirugía, porque tú estás usando anestesia, o sea, eso es lo normal. O sea, si es un procedimiento, una sutura, estás usando anestesia local, de repente, por ahí un analgésico subcutáneo, un analgésico intramuscular, ¿ya? O si es una cirugía, pues estás usando una anestesia raquídea, epidural, una sedación o una anestesia general, ¿no? Entonces, no debería pasar algo mucho más importante, ¿ya? Luego, mientras más dolor en heridas más grandes o en cirugía abierta. Obviamente, o sea, acá en una cirugía abierta hay pues corte de todas las capas de la pared. Se está cortando pues la piel, se está cortando fibras musculares, fibras nerviosas, ¿no? Entonces hay dolor definitivamente, una cirugía mucho más larga, más grande, y el paciente va a tener más dolores, por eso que actualmente ya se indica más las cirugías de tipo laparoscópica, ¿ya? Luego, el dolor intenso hay que sospechar de un pinzamiento, necrosis, etcétera. O sea, como les decía, cuando hay un dolor muy agudo de inicio, entonces tenemos que pensar que algo está pasando. Por ejemplo, si has hecho una laparotomía y el paciente a la hora que has acabado tiene un dolor muy intenso, probablemente has pinzado o has plicado el intestino, o que haya necrosis, sufrimiento intestinal, entonces hay que pensar en algo mucho más complejo. Y el tratamiento, pues inicialmente analgésicos, ¿no? Uno periférico y uno central. Normalmente usamos, pues, metabisol, ¿no? Más tramadol, o ketoprofeno, ketorolaco, ¿no? Más tramadol, ¿no? Eso también es lo que normalmente manejamos. Luego, retiro de puntos. Si es que hay mucho dolor, por ejemplo, en la zona, de repente hay mucha tensión, hay que soltar 1 o 2 puntos y con eso puede aliviar al paciente. O revisión de la herida, pues no te queda otra, ¿sabes? El paciente sigue con dolor a pesar de los analgésicos, tienes que abrir la herida. Abres, revisas, ves que no haya nada y listo, pues luego lo vuelves a suturar si es que fuese necesario, ¿ok? Entonces, luego tenemos otra complicación que es el seroma. El seroma, como ven ustedes acá en las imágenes, pues se ve como un pequeño abultamiento, la herida está más tumefacta, ¿ya? Es una acumulación de grasa líquida, linfa y suero debajo de la herida. Normalmente no hay o es muy pequeño, o sea, casi seromas son imperceptibles o algo medio aumentado de tamaño la zona de la herida, de la sutura y nada más. Más se da estos casos en pacientes obesos o que tienen tejidos manipulados, múltiples operaciones. Cuando hay mucho tejido adiposo o no lo cierras, por ejemplo, el tejido cerebral subcutáneo
con puntos en este tipo de pacientes o que tienes muchas operaciones, ya entonces empieza a haber más degradación de linfa, del suero, de la grasa, y se va a acumular debajo de la piel de la herida. Entonces lo que hay que hacer inicialmente es observar nada más. Luego podemos comprimir, le colocas una compresa bien ajustado o una pequeña aspiración como se ve acá, ¿no? Y esta es la característica pues del color, ¿no? Del seroma. Y luego lo sigues comprimiendo después de la aspiración y eso normalmente se reabsorbe en unos 3, 4 días. No necesita más tratamiento, no necesitas algún otro control, de repente antibiótico, ecografía o algún otro examen más. Normalmente no se necesita en estos casos, ¿ya? Luego, otra complicación, tenemos la celulitis. Ya, normalmente esto se ve en el manejo médico, o sea, hay celulitis de muchas causas que ustedes lo han visto seguramente en infectología, ¿ya? O dermatología también. Entonces, esto, pero en la parte quirúrgica, en la parte de procedimientos, se ve como una infección de la piel y el tejido celular subcutáneo. Hay presencia de dolor, calor, rubor, ¿ya? La causa más frecuente es por estreptococo, estafilococo, y pues lo que se ve en la herida es una herida suturada normalmente y muy enrojecida, pero solamente cercano a los bordes. O sea, no es como otro tipo de celulitis por otras causas en las cuales ya está mucho más difuso. O sea, no tienes un límite prácticamente, no es mucho más grande, ¿ya? Entonces acá es casi siempre donde está terminando el borde de sutura de los hilos, ¿ya? Y el tratamiento, pues básicamente es hielo local, inicialmente, compresas tibias, compresas frías, y darle antibiótico endovenoso un par de días. En algunos casos habría que soltar algún punto. Acá, por ejemplo, se ve puntos continuos, lo cual no se debe hacer ya nunca en la piel, ¿ya? A no ser que sea una súper emergencia y que luego tengas que volver a operar al paciente, que ya sabes, pero si no, no. Siempre se hace puntos separados en la piel, ¿ya? Para que justamente no tengas ningún tipo de estas complicaciones, un seroma, un hematoma, una celulitis. Entonces, antibióticos unos días y luego completes antibióticos en casa. Luego, otra complicación, tenemos una fasciitis, que es un cuadro muy grave. Es una necrosis de la fascia superficial y de la dermis profunda. Va a haber trombosis, destrucción y proliferación bacteriana, que normalmente es bacteriana, pero cuando ya es polibacteriana, el paciente ya está en muy mal estado general. Normalmente lo que se ve, por ejemplo, en los casos del síndrome de Fournier, ¿cierto? Entonces es un cuadro tóxico grave, normalmente está en la zona perianal, glútea, periescrotal, ¿no? En esas zonas es donde puede haber, pero puede haber fasciitis en cualquier parte del cuerpo, postcirugía traumatológica, postcirugía vascular, postcirugía ginecológica, cirugía abdominal, entonces puede haber, ¿no? Fasciitis en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, en cualquier parte. Pero así, la fasciitis mucho más compleja es en la zona perianal, ¿no? Entonces se ve zonas con coloraciones ya muy irregulares, negruzcas, verduzcas, el tejido está totalmente desvitalizado, hay mucho eritema, mucho edema, ¿no? El paciente está en mal estado general y acá el tratamiento es una cirugía de inmediata, que es el desbridamiento, fasciotomía, o sea, seccionar, cortar las fascias que están lesionadas y limpiar todo el tejido que necesitamos. Probablemente entre curaciones, antibióticos endovenosos, estos pacientes van a veces a cámara hiperbárica, reoperaciones, injertos, y es un tratamiento pues muy largo. Idealmente estos pacientes tienen que estar manejados en la unidad de cuidados intensivos al menos durante un par de días, ¿ya? Luego, tenemos problemas de complicaciones de alteración estética, ¿no? Entonces, acá pues obviamente estamos viendo pues un resultado que no es el esperado, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que uno se hace cuando se hace un procedimiento estético, plástico, pues es lo que tienes que ver es algo agradable, ¿no es cierto? Un resultado que te convenza, que estés pues totalmente satisfecho. Pero acá ya tú ves un mal resultado final. Depende de la técnica usada, del material usado, más en zonas expuestas o no cubiertas también, eso también es mucho más frecuente, y el tratamiento es mucho más especializado. Tratamientos con cremas tópicas, ¿no? Lo que se usa, por ejemplo, el Contractube, el Contractubex, podemos usar el Denspil, Cicaplast y otras cremas más.
o una cirugía reconstructiva, pues, ¿no? Para ya intentar corregir la falla estética que ha tenido este paciente. Ok. Luego tenemos otra complicación que es la cicatriz hipertrófica. Entonces, acá es una afectación cutánea que tiene un depósito excesivo de colágeno. Se ve una cicatriz elevada más allá de los bordes. Entonces, normalmente una cicatriz es mucho más plana, muy regular, ¿no es cierto? Incluso la coloración es muy similar a la de la piel cercana. Pero en una cicatriz hipertrófica, pues la cicatriz está más alta, más elevada, un poquito irregular, ¿no? Y el color también es diferente al que se ve en la piel normal. Acá, entonces, tenemos que darle un tratamiento inicialmente con apósitos de silicona, crioterapia, infiltración con corticoides, ¿no? Un par de sesiones y dependiendo del tipo de piel, porque esto ya es un tema de piel, no es por un tema de mala técnica, de sutura o algo, entonces ya es propio del paciente, ya se le tiene que ir controlando y monitorizando y ver si es que hay resultados buenos o no. Al igual que esta, es otra complicación también, ya un poco más exagerada, el queloide, ¿no es cierto? Es un exceso de colágeno durante la cicatrización. Entonces, desde el inicio se ve esto realmente, estos pacientes que tienen esa tendencia a hacer esta cicatriz muy abultada, muy aumentada, una cicatriz engrosada, elevada. Entonces, desde el inicio, una vez que haces la sutura, el primer, segundo día ya se va viendo un aumento de volumen, cuando retiras los puntos ya se ve mucho más, entonces ya hay una predisposición ya en este tipo de pacientes. Puede seguir creciendo más en orejas, en hombro, en pecho, y el tratamiento, pues infiltraciones, que normalmente es solamente algo transitorio, no es algo definitivo, ¿no? Y de repente lo que se le tiene que indicar, pues es ya una cirugía regenerativa, ¿no? Una cirugía regenerativa definitiva, ¿no? Pero igual ni haciendo esto te va a asegurar al 100% de que vas a tener un resultado totalmente exitoso, eso hay que explicarle al paciente y este, entonces tendríamos que decir que no se sabe cuál es el resultado final, ¿no? Eso también tenemos que indicarle al paciente. Luego otra complicación tenemos el hematoma, ¿ya? Que es un acúmulo de sangre que puede ser superficial o profundo, que se ve equimosis, hay dolor, impotencia funcional. Puede ser obviamente post mismo trauma, por la misma manipulación, por la sutura, por la tracción, a veces incluso en cirugías chiquitas, en cirugías laparoscópicas se puede formar hematomas, ¿no? Estás cortando el tejido, te llevas un pequeño vaso, no lo has visto, y al final, cuando retiras el trocar, empieza a sangrar poco, ¿no? Se va disecando, ¿no? Es realmente el término correcto en la zona de la pared, ¿no? Y puedes tener pues hematomas pequeños o hematomas grandes. El tratamiento inicial es compresas tibias, reposo, ¿no? Y le puedes colocar iridoid forte, ya antibióticos en algunos casos y en casos ya más extremos un drenaje, o sea, hacer un corte en alguna zona fluctuante del hematoma y drenar el hematoma. Si tienes un hematoma muy pulsátil, muy grande, muy tenso, que ya causa mucho dolor, es mejor drenarlo. Pues lo dejas la herida abierta, drenas todos los coágulos y le puedes dejar un drencito si quieres en esa zona, un dren laminado, un dren penrose chiquito y con eso se controla. O si no, es observación nada más. Ok. Luego tenemos otra complicación que puede ser el sangrado, que es probablemente la complicación prevenible que puede dar más complicaciones en corto y mediano tiempo. Acá, por ejemplo, podemos tener un hemoperitoneo, ¿no? Por causa de una cirugía hepatobiliar. Acá tenemos, por ejemplo, otra cirugía, un embarazo ectópico podría ser que te dé un sangrado que no los puede controlar inicialmente. Entonces, este sangrado es el acúmulo, básicamente, pues, de la sangre en alguna cavidad, en el tórax, hemotórax, hemoperitoneo, hematoma epidural, hematoma sutural, etc., ¿no? Entonces, esto hay que usar suturas muy delgadas en tejidos más gruesos. O sea, obviamente estás usando, por ejemplo, un hilo muy chiquitito en una brida, ¿ya? O en un vaso que tú lo has ligado y es un calibre muy grueso. Normalmente, pues tú vas a ligar con 3 ceros o 2 ceros, ¿no?
De repente es un vaso que tiene un calibre de unos 6, 7, 8 milímetros bien grueso, y si tú no lo has anudado correctamente se puede soltar, ¿ya? Entonces pasa casi siempre por mala técnica quirúrgica, mala técnica de sutura. Y el tratamiento, pues obviamente cirugía de emergencia, aspirado, lavado, hemostasia, drenaje es lo que se necesite hacer en este paciente. Luego, otra complicación, tenemos lo que se llama la infección de sitio operatorio. Ya, acá en promedio se da en un 10% de posibilidad. En cualquier procedimiento tú le vas a explicar al paciente que tiene ese 10% de que puede infectarse su herida. ¿Ya? Y tenemos los tres tipos. Infección de sitio operatorio superficial, que va a abarcar solamente piel y tejido celular subcutáneo. Infección de sitio operatorio profundo, que va a abarcar la fascia y el músculo. Y la infección de sitio operatorio de órgano, cavidad, pues que ya es mucho más profundo, pues, ¿no? En la cavidad abdominal en este caso. El tratamiento, ya, para el tipo 1 superficial es básicamente antibióticos y apertura de la herida. O sea, hay que abrir la herida para ir revisando y viendo cómo está, se hace lavados continuos y probablemente va a terminar en una cicatrización por segunda o tercera intención, ¿ya? Luego tenemos el tratamiento de la infección profunda, antibióticos, lavados, y hay que sí desbridar el tejido, porque el tejido ya está mucho más debilitado y te puede hacer una fasciitis, ¿ok? Y luego tenemos en la infección de sitio operatorio de órgano cavidad, antibióticos, cirugía probablemente y drenajes, ¿no? Drenar toda la pus que puedas encontrar, ¿no? Y la cantidad de drenes necesarios, 1, 2, 3 drenajes, no importa, ¿no? Eso es lo último que hay que pensar, sino en tratar de solucionar esta complicación que puede ser algo grave. Luego, otra complicación tenemos lo que se llama la eventración, ¿no? Entonces, de eventración o llamada también hernia incisional, ¿ya? ¿Qué cosa va a tener la clínica de estos pacientes? Va a haber dolor, va a haber tumoración y va a haber una cicatriz previa. O sea, para que sea una eventración tiene que ya haber una cicatriz y obviamente se va a palpar pues un contenido que normalmente pues es intestino o epítelo, ¿no? Un defecto anatómico, puede haber dolor, tumoración reductible o no. Si es reductible, se hace una cirugía programada. Si no es reductible, es una eventración incarcerada, tiene que entrar de emergencias a las operaciones. Acá pasa ¿por qué? Porque hay mala decisión en las suturas, espacios muy grandes entre los puntos, también cuando hay espacios muy cortos entre punto y punto, hay mucha tensión en los puntos, cuando usas un hilo muy, muy delgado, cuando, por ejemplo, estás usando un material no adecuado, o no usar malla previamente, ¿no? Entonces, de repente, ya el paciente ya tenía una cicatriz previa, una eventración, le han vuelto a suturar, no le han puesto malla, eso le va a predisponer a que sea otra eventración mucho más compleja. Y el tratamiento, pues una cirugía, la ventroplastía, ¿no? Con malla siempre, y de eso ya es otro tipo de procedimiento, otro tema ajeno al momento que estamos hablando, ¿ya? Luego, otra complicación, la dehiscencia de la herida. Entonces, ¿qué es una dehiscencia de la herida? Es una separación de los tejidos post-sutura. Después de un procedimiento que tú has puesto unos puntos, se te está abriendo la piel, ¿no? Entonces, puede ser parcial o puede ser completa. Puede ser en piel, tejido celular subcutáneo y puede haber sobreinfección, dependiendo del tipo de herida que sea, de la ubicación de la herida, del tipo de procedimiento que haya sido previamente, si ha sido una herida limpia contaminada, una herida sucia, no sabemos, entonces todo eso hay que averiguar previamente, ¿no? Entonces, si el tratamiento es inicialmente observación, lavado, antibióticos, entre interrogantes le ponemos porque a veces necesita y a veces no, normalmente sí le dejamos antibióticos que curan piel, ¿no? Sí, Proclinda normalmente, y luego vas a esperar un cierre por segunda o tercera intención. Entonces, en la segunda intención vamos a ir lavando, vamos a ir curando y vamos a poner puntos de afronte en la herida. Y si es por tercera intención, ya, perdón, en la tercera intención es eso. En la segunda intención dejamos solo que cicatrice
la herida, que haya fibrosis, ¿no? Que haya granulación, de repente le vas a ayudar con un poquito de miel o de azúcar, ¿no? ¿no? Incluso algunos hemostáticos, un parche coloide le podemos colocar, un pequeño VAC y va a cerrar la piel poco a poco, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso también tenemos que ir recordando y conociéndolo. Luego, otra complicación, la dehiscencia de anastomosis. Normalmente es una complicación grave, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué cosa es? Es una separación o pérdida de continuidad parcial o total de la unión de dos tejidos, ¿ya? O sea, estás uniendo dos tejidos, normalmente en víscera hueca, puede ser intestino-intestino, colon-colon, intestino-estómago, estómago-estómago, intestino-duodeno, ¿ya? Entonces hay muchas anastomosis de este tipo, ¿ya? Entonces, que puede ser algo grave cuando se abre, ¿ya? Normalmente pasa entre un 2 a 10%, ¿ya? Es una técnica, se va a dar, perdón, por una técnica quirúrgica que no está correcta, a veces cuando suturamos en un solo plano, pero eso también no te dice que sí se va a abrir, va a haber una dehiscencia, porque a veces le colocas dos planos, igual se abre, y en un plano de repente no se abre. Es hacerlo bien, el material usado, el material correcto también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto puede pasar ya el segundo, el tercer día posoperatorio, una pequeña dehiscencia, una pequeña fuga. En el quinto día posoperatorio ya puede ser una herida mucho más grande. En el sexto, séptimo día, mucho más grande. Entonces, ¿cuándo es la posibilidad de que haya una dehiscencia anastomosis? Ya por frecuencia, por todo lo que estamos conociendo, pues aparece entre el quinto y séptimo día más posibilidad. Si aparecen los primeros días, primer, segundo día, es porque hay una mala técnica quirúrgica. Si es que aparece, ¿no? De repente al cuarto o quinto día, ahí hay que ver otros factores, y si es que es del quinto o séptimo día, pues ya es lo normal, lo que siempre puede pasar, ¿no? Porque el tejido está debilitado, un paciente desnutrido, hipoalbuminémico, con algún factor predisponente de los que hemos estado conversando. Y acá entonces el tratamiento es varios. Resutura, volver a suturar, tutorización si es algo muy chiquito, ¿no es cierto? Si es un huequito pequeñito de 0.5, le colocas un tutorcito que puede ser un tubo en T, un Drenker, ¿ya? Sutura mecánica puedes usar, o si es algo muy complejo va a terminar en una ostomía y el paciente pues va a terminar con un procedimiento definitivo posteriormente. Luego, otra complicación, tenemos lo que son las estenosis, ¿ya? Que son estrechamientos en el lumen del tubo digestivo, en cualquier parte puede ser, ¿no? Puede ser en la parte gástrica, en la parte duodenal, en el yeyuno, en el ilio, en el colon derecho, en el colon izquierdo, en el recto, donde sea, ¿no? Entonces también anastomosis intestinales o derivaciones biliodigestivas también, ¿no? Se ha hecho una anastomosis del hepático con el yeyuno y se ha cerrado y se ha estenosado, pues, ¿no? O en partes distales, proximales, ¿no? Entonces puede haber varios tipos de estenosis. Puede dar una obstrucción parcial, puede dar ictericia, puede dar dolor, ¿ya? Entonces esto se puede saber incluso rápidamente con una placa, un tránsito intestinal, puede ser con una tomografía con doble contraste, entonces hay que ir viendo. La sospecha clínica no es suficiente, hay que tener una imagen siempre en estos casos. Y el tratamiento son dilataciones, pues, ¿no? Con dilatación con balón, endoscópica normalmente, ¿no? Cuando hay dilataciones esofágicas, por ejemplo, estenosis esofágicas, estenosis colon rectales, con balones, ¿no? Los balones de acalasia normalmente se usan para empezar a dilatar. O una nueva anastomosis podemos hacer, o va a terminar en ostomías también, que sería lo no tan recomendable, pero a veces tiene que hacerse eso. Luego, otra complicación, tenemos a las fístulas. ¿Qué son las fístulas? Son comunicaciones anormales entre dos epitelios, normalmente entre la piel y el tejido intestinal, gastrointestinal, pues, ¿no? Ahora, pueden ser internas, ¿no? En la parte rectovaginales, por ejemplo, o externas, intercutáneas o enteroatmosféricas. O sea, el tema de fístulas es un tema muy largo, muy complejo, ¿no? Con una resolución incluso muy difícil de dar en pacientes, son pacientes crónicos que están mucho tiempo hospitalizados, es una patología bastante complicada, ¿ya? Entonces una resolución en mucho tiempo puede dar sepsis, puede dar abscesos, ¿ya? El tratamiento es básicamente nutrición, ¿no? Una dieta de absorción alta,
y una dieta hiperproteica, en algunos casos va a requerir nutrición parenteral total, antibióticos, reoperaciones para intentar el cierre de la fístula, tutorizaciones, resecciones, anastomosis o abdomen abierto en algunos casos. Entonces es un procedimiento que puede tener largo data de resolución en algunos casos, ¿ya? Luego, tenemos otra complicación que es la obstrucción intestinal. Acá igual es un tema larguísimo que podríamos hablar pues un montón de tiempo, pero tampoco no va, ¿no? Entonces acá, ¿qué cosa es una obstrucción? Es el cese del paso normal del tránsito intestinal. Puede haber obstrucción alta, media, baja, y se puede dar normalmente por mucha tensión en las suturas de la anastomosis. Entonces tú estás colocando muchos puntos de repente y la luz se está cerrando, se está estrechando inicialmente y luego se va a obstruir. Entonces hay otra obstrucción. Imagínense que un paciente entra por una obstrucción, haces una resección intestinal, haces anastomosis y termina otra vez con otra obstrucción. O sea, no sería nada agradable que pase eso, ¿no? Nada bueno. Se ve signos de obstrucción intestinal, dilatación de asa, niveles hidroaéreos, pila de monedas, o otros signos radiológicos que ya conocemos, ¿no? En pocas pequeñas anastomosis término terminal. Eso puede pasar cuando haces las dos uniones de las bocas, ¿no? Término terminal, entonces ahí puede pasar este tipo de complicación. Cuando es lateral, normalmente no pasa eso. Tratamiento laparotomías, reoperaciones, resecciones más anastomosis, o el paciente va a terminar en ostomías también, ¿ya? Otra complicación, la peritonitis, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es una peritonitis? Es un cuadro complejo por presencia de pus en uno o más cuadrantes del abdomen, peritonitis purulenta, o presencia de heces, si es una peritonitis fecaloidea o estercorácea, o presencia de bilis, peritonitis biliar. Entonces, cualquier peritonitis es un cuadro complejo, complicado, de mal pronóstico en pacientes con alta morbimortalidad. Entonces, si tienes, por ejemplo, una peritonitis fecaloidea, el paciente pues tiene una mortalidad incluso del 50 a 75% en algunos casos. Peritonitis purulenta entre unos 30 a 50%, peritonitis biliar entre 20 a 40%. ¿Ya? Entonces hay que ver, ¿no? Tienes peritonitis en qué zona, puede ser en el colon, en el intestino, en el duodeno, en el yeyuno, en cualquier parte que tú estés manejando el tubo intestinal. Y el tratamiento entonces va a ser cirugías, una laparotomía, lavado, drenaje, suturas, ostomías, dejar el abdomen abierto, colocar una bolsa de Bogotá, antibiótico, reoperaciones. Entonces, son pacientes que probablemente tengan un pronóstico no muy bueno. Entonces, ya culminando, una sutura más cercana al ángulo de Treitz tiene más posibilidad de complicación por el alto volumen de líquidos que pasan, a diferencia de lo que podemos tener una sutura más lejana, ¿no? De repente cercana a la válvula ileocecal o en el colon transverso. Entonces ahí no hay mucho flujo de contenido, porque ya, si ustedes recuerdan, pues el material es mucho más compacto, mucho más sólido, y cuando tienes una fístula a esa altura, es mucho más fácil de que cierre, a comparación, por ejemplo, una fístula duodenal, una fístula de ilion, perdón, de yeyuno proximal, una fuga en esa zona muy cercana al ángulo de Treitz, es muy peligroso, da mucha complicación y es más difícil el manejo también para este tipo de pacientes. Creo que eso es todo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien? Milagros. No, doctor, todo ha quedado claro. Listo, muy bien. Pasamos entonces a la exposición, chicos. Igual tienen 25 minutos, ya saben, antes de empezar, dicen su nombre, ¿ya? Y espero que el tiempo ya sea mucho más distribuido entre los que van a presentar. Listo, pueden empezar, chicos.